Dios les bendiga, amadas hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Estamos con ustedes como cada lunes aquí desde nuestro hogar, ¿verdad? En nuestra casa, para poder compartirles la palabra de Dios. Quiero que antes que podamos iniciar, podamos orar para que podamos pedirle al Señor que nos dé una libertad de entendimiento a usted y a nosotros. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí en su casita, cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites poder compartir la palabra como cada lunes. Bendice a cada hermana que nos ve a través de las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que sean todas bienvenidas. Estamos aquí con ustedes para poder compartir la palabra. Que se encuentren bien, que puedan estar con salud, ¿verdad? Que puedan estar disfrutando de su casa, de su familia, y queremos hoy compartirles, pero antes de poder compartir quiero que puedan saludar, que puedan bendecir a las hermanas que nos ven, por favor. Dios les bendiga. Qué gusto que nos acompañen en este día, ¿verdad? Y aquí vamos a estar aprendiendo juntas, ¿verdad? Porque aquí aprendemos nosotros. De nuestra madre espiritual, podamos tomar el consejo y la palabra que tiene Dios hoy para cada una de ustedes. Yo sé que Dios tiene planes, ¿verdad?, de bienestar para nuestra vida, así como para nosotros, así para ustedes, ¿verdad? Y hoy queremos que Dios nos ha marcado un nuevo tiempo como ministerio de mujeres, también como ministerio en iglesia, donde Dios nos ha dado palabra, donde nos ha dicho que hemos entrado a un nuevo tiempo. Y para eso, para que podamos disfrutar del nuevo tiempo que Dios nos está metiendo, no solo a nosotros, también a usted que si es hija o hijo de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene preparado algo hermoso para nosotros, pero sin embargo, para poder disfrutar de los beneficios del tiempo que Dios nos quiere meter, tenemos que empezar bien, ¿verdad? Y yo quiero compartirles el tema de hoy donde dice que para empezar bien hay que terminar bien, ¿verdad? Hay ciclos que vamos pasando, hay ciclos que vamos viviendo, pero sin embargo, para que nosotros empecemos algo bien, tenemos que terminarlo bien. Y muchas veces suceden que tenemos cargas, ¿verdad? Tenemos pesos que no nos dejan avanzar, o problemas o circunstancias que usted haya vivido en el pasado o la hayan dañado, la hayan lastimado, que no la dejan avanzar porque es algo que usted está atado a eso. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hoy usted va a romper con todo estorbo, con todo obstáculo que el enemigo, porque acuérdese que el enemigo es engañador y muchas veces quiere engañarnos para que pueda robarnos la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Pero si usted cree que Dios ha marcado un nuevo tiempo para usted, entonces esta palabra, ¿verdad? Recíbala, atesórala en su corazón para que pueda haber una libertad de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, ¿verdad? Y ciertamente hay muchas cosas que nosotras guardamos que nos impiden volar, nos impiden alcanzar lo que Dios ha predestinado para nosotros. Entonces, hoy queremos que usted y yo podamos tener el entendimiento, ¿verdad? Que podamos empezar las cosas bien, pero hay que terminarlas bien también, ¿verdad? Y si quiero leerles algo, dice, hay personas que piensan que la única manera de olvidar el pasado es ignorarlo. Sin embargo, es necesario enfrentarlo, ¿verdad? Muchas veces ignoramos, tal vez sucede que a muchas personas pasan problemas tal vez dentro de su matrimonio y en lugar de resolverlo, ay, no pasó nada, ¿no? Y eso hace como una basurita que se va acumulando, llega un momento que uno explota, ¿verdad? Y sale a la luz todos los problemas que uno guardó. Pero sin embargo, dice aquí que es importante poder enfrentarlo para poder resolverlo y poder estar tranquilo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a paz. Entonces, para poder disfrutar de la paz que Dios da, tiene que haber una tranquilidad en nosotros, tiene que haber un reposo, tiene que haber un descanso, y es importante que podamos nosotros enfrentar lo que nos ha dañado, lo que nos está estorbando,
para poder ser libres y poder disfrutar lo que Dios ha preparado en este tiempo para usted y para nosotras, ¿verdad? Pero sin embargo, dice aquí, muchos creen que pueden meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz y así los problemas se acabarán, pero cuando sacan la cabeza, el mundo sigue ahí, al igual que el problema, ¿verdad? Es como les decía, a veces queremos esquivarlo, pero al final de cuentas vamos a toparnos en un momento con el mismo problema, con la misma dificultad con lo que usted ya vivió, se le va a venir un recuerdo y usted la va a volver a vivir. Por eso es importante que podamos resolver esos problemas, ¿verdad? Dice, dejar atrás el pasado no es ignorarlo, sino enfrentarlo. Muchas veces el pasado puede dejar heridas dolorosas en nuestro corazón. Lo vivido a veces dejan recuerdos que no nos ayudan a tener memoria, a volver a equivocarnos y caer en los errores que ya cometimos, a reincidir, a ser mejores personas. Sin embargo, necesitamos dejar atrás los dolores igual que los malos recuerdos, ¿verdad? Y dice aquí, porque un alma herida difícilmente accede a las cosas nuevas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que guardamos no nos deja ver más allá de lo que Dios tiene para nosotras. Así que yo quiero que usted me pueda acompañar al versículo base de hoy, que es Filipenses capítulo 3, versículo 13, donde dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿verdad? Y algo muy importante en este versículo es que dice que yo mismo no considero haberlo alcanzado todo. Muchas cosas que tal vez que hemos querido, ¿verdad? Y no hemos podido alcanzar porque no somos perfectos. Somos humanos y nos podemos equivocar y podemos muchas veces flaquear, ¿verdad? Podemos tal vez bajar la guardia, pero es importante, como dice el versículo aquí, no lo hemos alcanzado toda, pero una cosa sí, olvidar lo que queda atrás. Y esto, olvidar, usted puede decirme, bueno, pero usted piensa que es fácil. Y ciertamente yo creo que olvidar no es fácil para nadie, más cuando te ha marcado algo en tu corazón, cuando te han lastimado, cuando has sufrido, cuando has llorado, cuando son cosas que tú te has traumado tal vez de tu niñez, te pasó, no sé, en tu adolescencia algo. Y son cosas que muchas veces guarda uno, ¿verdad? Y se la acuerda y dice, es que esto me está lastimando, no he podido perdonar a mi mamá, no he podido perdonar a mi papá, no he podido perdonar al que me hizo daño. Y esas cosas, en lugar de que nos puedan ayudar, al contrario, ¿verdad? Dice aquí que nos hace que no nos podamos extender, no podemos olvidar. Y mire que el significado de la palabra olvidar significa alejar, desechar, romper y quebrantar. Y algo muy importante aquí, para que nosotros podamos extendernos, para que podamos olvidar todo lo que nos hace daño, tenemos que romper, tenemos que desechar y quebrantar. Y ciertamente dice aquí que olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que viene por delante. Entonces, al olvidar lo que nos hace daño, lo que nos lastima y lo que no nos deja crecer, eso nos va a llevar a que nosotros podamos salir adelante. Entonces, es importante que nosotros podamos atesorar cada palabra que Dios nos da para que podamos ver cada promesa, y eso se requiere a mucha valentía, ¿verdad? ¿Algo que quieran compartir? Sí, como ustedes dicen, igual yo tengo un significado igual del Strong, uno de los significados iguales de olvidado es perder de la mente, quitar de la mente. Y yo ahorita quiero hablar de las bendiciones materiales. En Filipenses 4:11, porque no nos llegan esas bendiciones materiales, ¿verdad? Filipenses 4:11 dice, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Aquí quiero poner de ejemplo a algunas personas que cuando están fuera de Dios, ¿verdad? Ellos adquieren riquezas, pero de otra forma, ¿verdad? Riquezas malavidas. Y cuando ya vienen a los caminos de Dios, pues Dios limpia el camino, ¿verdad? Quita todo aquello que ha sido adquirido por mal, lo quita para que Él pueda bendecirnos. Pero muchas veces la gente nada más está pensando en lo que yo tenía, en lo que dejé y quiero tenerlo otra vez, y está su mente nada más y está pensando y no suelta, ¿verdad? No suelta lo de atrás,
y mientras las bendiciones de Dios no llegan porque ellos nada más están pensando, como por ejemplo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y nada más estaba pensando en lo que dejaron en Egipto y lo que dejaron, y eso mismo hizo que se les atrasara la promesa, ¿verdad? Sí, así es. Yo quiero compartirles en otra versión, Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Entonces podemos ver que definitivamente nosotras, cada una de nosotras somos mujeres con un propósito, pero ese propósito definitivamente nos va a llevar a una meta. Pero para que nosotras podamos llegar a esa meta, tenemos que comprometernos. Tiene que haber un compromiso, porque en Jeremías 29:11 dice que sus planes de Dios para nosotras son de bien y no son de mal. Entonces, para que nosotras podamos llegar a esa meta, pues tenemos que guiarnos, tiene que haber un plan, y ese plan pues está en la Biblia. Entonces tenemos nosotras que guiarnos de la palabra del Señor. Y yo quiero, para enriquecer el tema, yo quiero hablarles de que para ese plan, yo puse aquí primeramente, número 1, Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, aquí lo que yo puedo ver es de que nosotras para ese plan, para esa meta que Dios tiene para cada una de nosotras, nosotras tenemos que negarnos, y eso nos lleva a una lucha, cuando ya empieza la lucha aquí, que es en la carne y en el espíritu, porque la carne pues siempre va a querer lo fácil, ¿verdad? Siempre va a querer las cosas que tal vez no sean para nuestro bienestar. Y pues el espíritu siempre va a querer pues las cosas celestiales. Entonces yo creo que definitivamente para esa meta, creo que esto es lo más difícil. Aquí es donde empieza la lucha, pero puse como segundo paso que nosotros para hacer esto requerimos de disciplina y de mucho esfuerzo. En Josué 1:7 nos dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, la hermana ahorita hablaba de las cosas materiales, ¿verdad? Que a veces, ciertamente, cuando en el mundo podemos tener todas las riquezas, pero si no tenemos al Señor, pues no tenemos nada, ¿verdad? Y podemos ver aquí en Josué cómo cuando muere Moisés, el Señor llama a Josué y le empieza a dar promesas, le empieza a decir que va a conquistar territorios, pero después le vemos que le dice en el versículo 7 que se esfuerce y que sea muy valiente. Entonces podemos ver que nosotras, para llegar a esa meta, tenemos que ser obedientes, pero también tenemos que disciplinarnos, tenemos que disciplinar nuestra carne, porque ciertamente para orar necesitamos disciplinarnos. Para pues ir a la iglesia tenemos que disciplinarnos. Para estar buscando las cosas celestiales tenemos que disciplinarnos. Entonces, ciertamente nosotras como mujeres sentimos bonito, ¿verdad? O como hijas de Dios sentimos bonito cuando escuchamos o leemos en la palabra del Señor que Dios tiene promesas para nosotras, que todo lo que pisáramos lo vamos a conquistar, que Dios nos va a prosperar. Pero ¿qué es lo que nos conlleva a nosotras esforzarnos y ser muy valientes? Realmente para todo lo que nosotras aquí en la tierra, también cuando queremos proponernos una meta, pues a veces uno dice, pues quiero ahorrar, ¿no? Pues tiene uno que hacer un plan. O cuando uno quiere bajar de peso, pues tiene que hacer un plan. Para todo lo que nosotras querramos lograr, tenemos que hacer un plan.
cuánto más para la vida espiritual, cuánto más para las cosas celestiales. Hay un plan y ese plan está en la palabra del Señor. Dios nos dejó la guía que es la palabra del Señor. Entonces Dios quiere que nos esforcemos, pero que también seamos diligentes para que podamos llegar a la meta que es estar con Él, ¿verdad? Amén, ciertamente, ¿verdad? El evangelio es de decisión, ¿verdad? No podemos jugar, y porque dice la palabra de Dios que eres frío o eres caliente, porque al tibio lo vomitará de su boca, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos ver que nosotros tenemos que tener un enfoque de lo que es lo que queremos, porque para poder alcanzar, para poder extendernos, tenemos que tener esa decisión de certeza de quiénes somos, porque muchas veces, sí, yo lo creo, ¿verdad? Pero sin embargo no hay un cambio en nuestra vida, no hay una forma de pensar diferente, de actuar, porque lo hemos visto en casos donde dicen, no, yo creo que mi matrimonio va a ser restaurado. Cree, pero no tiene hechos de lo que cree, ¿verdad? Y eso te lleva a que no puedas avanzar, que no te puedas extender. Y eso hay gente también que no crece dentro de la iglesia por lo mismo, que quiere un ministerio, quiere un cargo, quiere participar, quiere hacer algo, pero más no se esfuerza, no se decide a cambiar su forma de vivir, a cambiar su forma de pensar, de hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que nosotras podamos tener esa dirección, que podamos creer, que podamos declarar, que podamos profetizar, ¿verdad? Y sin embargo, dice aquí, para poder avanzar en la vida es necesario enfocarnos en la importancia de cerrar los ciclos pasados y mirar hacia lo que está por delante. El apóstol Pablo declaró, extendiéndomelo a lo que viene adelante. Así que no permitas que las circunstancias equivocadas determinen tu enfoque, porque nos podemos equivocar, pero equivocar no determina quiénes somos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios perdona nuestros pecados, pero cuando realmente hay un arrepentimiento en nosotros. Y así como decías tu hija, esto es una carrera, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una carrera y tenemos una meta. Y la meta es difícil porque imagínense cuántas, un corredor cuando va a llegar a una meta, ¿no? Y para llegar a esa meta puede ser que le dé un calambre, no sé, que se canse, que se caiga, que se deshidrate, ¿verdad? Y dejemos eso que es deshidratación, ¿verdad? Buscar el significado, es cansancio, fatiga, debilidad, todo eso. Todos pasamos por ese momento. Todos pasamos por ese momento tal vez de cansancio, de pruebas de debilidad, de muchas cosas, de muchas circunstancias, pero sin embargo en uno mismo está el sí puedo o no puedo, me levanto o no me levanto, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente le ha costado mantenerse aún así dentro de la iglesia, porque hay gente que, bueno, sí me voy a esforzar y pasa una semana y se cansa y vuelve a su vida anterior, ¿verdad? Y necesitamos ya enfocarnos a lo que realmente es importante, ¿verdad? Y es buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para que podamos alcanzar lo que Dios ha prometido a nuestra vida. Amén. Y algo muy importante que podemos ver aquí también en Josué, que cuando Dios ya le da las promesas y Dios le promete, porque más adelante le dice que no temas, le dice no tengas miedo ni desmayes porque yo estaré a donde quiera que vayas. Entonces Dios le promete ir con él y más adelante en los versículos más adelante usted puede leer y Josué empieza a hacer ese plan, empieza a ordenar a los jefes, empieza a conforme a como Dios le dijo que, o sea, él creyó y confiaba que Dios estaba con él, pero ejecuta. O sea, pone manos a obra, hace, o sea, el plan, no solamente él lo escuchó como decía usted, no solamente es decir, pues ya voy a la iglesia, ya estoy aquí y tal vez una semana estoy, pero ya me cansé y ahora ya no le sigo. Entonces Josué no dudó. Él empezó a dar las órdenes a los jefes que tenía para que se hiciera el plan porque sabía que Dios le había dicho que iba a conquistar, que iba a pasar el río y también podemos ver, ¿no? Qué figura, qué tenía que pasar él, ¿no? O qué tenemos que pasar ahorita nosotras
como mujeres y como hijas de Dios, la prueba, el tiempo, como decía usted, ¿verdad? Imagínese ponernos a estudiar realmente que todo cuando nos quedamos sin esa agua, que es figura de la palabra del Señor. Por eso decíamos al principio que esa guía, pues es la palabra de Dios. Ahí podemos ver todo lo que Dios quiere que nosotros no hagamos y qué vamos a hacer, ¿verdad? Así, definitivamente los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Dice en Jeremías capítulo 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, a cada uno de nosotros, Dios tiene un futuro y tiene una esperanza. Y dice que sus planes son de bien y no de mal. Entonces, el futuro que Dios tiene para ti es bueno, pero tienes que esforzarte porque nada viene regalado, ¿verdad? Nada, no es como que te abras una sabrita y te salió premio. No, No, no todo es fácil, todos tenemos que ir exacto. a pelear, como hablaba ahorita la hermana de Josué, ¿no? Dios le prometió que le daría la tierra que él pisaría con la planta de los pies, pero Josué no se quedaba a decir, Dios me lo prometió, él me lo va a dar, no, sino que él actuaba y iba y peleaba y confiaba de que Dios le iba a dar esa tierra. Y sí, definitivamente todo es un esfuerzo. O sea, para nosotros estar en la iglesia es un esfuerzo, tenemos que morir a nuestra carne, ¿verdad? Porque yo creo que en un tiempo, una etapa, ahorita ya sabemos cuál es nuestra forma de vivir, ya tenemos marcado nuestra forma de vivir, ya sabemos qué tenemos que hacer, qué está bien, qué está mal, y muchas veces la carne siempre está ahí, ¿verdad? Pero aquí ya nuestra carne ya no nos gobierna nuestro espíritu, ¿verdad? Ciertamente, pero a muchas personas les gana aún la carne, ¿verdad? Y a esas personas hay que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que pueda haber un dominio sobre nosotros, porque aún estando nosotros aquí sentados, hay un esfuerzo detrás de todo esto. Hay un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Muchas veces dejamos a los niños, muchas veces, no sé, tenemos que cambiar un plan, pero porque sabemos que tenemos que estar aquí, no es porque nos obliguen, es porque amamos a Dios y estamos agradecidas por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y ciertamente hay momentos que hoy no tengo ganas, pero sé que lo tengo que hacer. O sea, no voy a dejar que mi carne me gane. ¿Verdad? Es como hoy andaba yo atareada, que tenía que ver lo de los papeles de la escuela, tenía que ir allá, tenía que ir allá, y decía, Señor, no me va a dar tiempo, no he cocinado, no he hecho nada, no he limpiado. Entonces, cosas que a veces ponemos como pretexto, se puede decir, no, creo que hoy voy a cancelar el programa. Pero dije, no, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el Señor? ¿Verdad? Entonces, tenemos que dar el 100% nosotras en todo para que podamos ver lo que Dios ha preparado para nosotras. De nada sirve que nosotras vayamos a la iglesia, aplaudamos, dancemos, si no hay un esfuerzo sincero, ¿verdad? En el fondo de nuestro corazón para adorar a Dios y hacer las cosas bien delante de Él. Y pues ahí se estaba esforzando, estaba disciplinando su carne. Claro. Y un ejemplo también que podemos ver, porque a veces, como decía, ¿verdad? Al principio hay situaciones difíciles que como mujeres nos va a tocar pasar, ¿verdad? Y podemos ver el ejemplo de Ruth y Noemí. Vemos que Ruth pues se queda sin esposo y ella no se quedó pues o sea, pasó un tiempo de sufrimiento, yo creo, ¿no? Realmente, pero ella siguió con lo que, y Dios ya tenía un plan para ella, y era un plan pues muy próspero, porque pues ella volvió a tener un esposo y ya era en el plan de Dios. Pero ¿qué hizo ella? Ella le dijo, ¿verdad? A su suegra, ¿verdad? Yo a donde quiera que vaya, imagínate iré. algo lindo ahí, porque mira, ella ni siquiera era de la religión cristiana. Ella adoraban a otros dioses, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El principio de todo eso es que ellos se fueron a otro lugar. Yo en mi mente pensando sin consultarle a Dios a dónde se tenían que ir. Pero muchas veces tenemos que entender que Dios permite que sucedan cosas para que nosotros podamos regresar a sus caminos. Y cierta a esta mujer le pasó lo peor, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice que los padres deben enterrar a los hijos y no los hijos, que los hijos entierran a los padres y no los padres a los hijos. Y aquí a Ruth le pasó de todo, enterró a sus hijos, enterró a su esposo, ¿verdad? Pero eso yo creo que definitivamente era un plan de Dios para que ella regresara a los caminos,
pero ciertamente también era consecuencia de actos que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que ella ni siquiera era cristiana, ¿verdad? Ella no era judía. No, Y ella regresa junto con su con suegra su suegra. a servir a Dios otra vez. Es algo hermoso que cuando hay un sello de parte de Dios, no importa quién seas, cuando Dios te ha predestinado, cuando Dios te ha escogido, cuando Dios te ha marcado, tú no sabes de qué forma vas a llegar a servirle a Dios, pero llegas a servirle a Dios. Pero tenemos que entender que si Dios nos da una oportunidad, antes de que pase algo malo, hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo cuando estemos completos, no cuando tengamos una enfermedad y no la enfermedad no tenga solución, ¿verdad? Así es. Es hermoso ver cómo ella le dice, ¿verdad? Que su Dios será mi Dios. Y aquí podemos ver también que para el plan de Dios, nosotras tenemos que tomar una decisión firme. Tenemos que tener firmeza en lo que nosotras decidamos, porque dice la palabra del Señor que sea nuestro sí un sí y nuestro no un no. Entonces, cuando nosotras todavía estamos luchando, que si, bueno, tal vez es cuando nosotras estamos pues tibias, ¿verdad? Estamos como que dudando todavía y ciertamente nos va a costar mucho porque todas las promesas que nos llegue, pues vamos a dudar. No vamos a ser como Josué, ¿verdad? Que vamos a tomar la decisión y vamos a empezar con el plan y manos a la obra, vamos a creer que Dios es el que está con nosotras, que Él es el que nos esfuerza, porque como decía, ¿verdad? Usted, pues tal vez hoy cancelo, tal vez no, pero pues sabe que el que le da la fuerza y la valentía, pues es Dios, Así ¿verdad? es. Dios nos da la valentía para hacer todas aquellas cosas que nosotras no podamos hacer humanamente, porque nosotras como mujeres, pues siempre decimos, ¿verdad? Que parecemos, siempre nuestra madre nos dice que parecemos pulpas, ¿no? Que estamos haciendo una y otra cosa, pero pues Dios es nuestra suficiencia. Dios es todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, nuestra suficiencia viene de nuestro Señor Jesús. Algo muy importante también, que no nos enfrasquemos en nuestro pasado, ¿verdad? Muchas veces nos enfrascamos en lo que ya nos pasó hace muchos años y lo seguimos recordando como si fuera ayer lo que nos pasó. Y eso muchas veces interrumpe un proceso que Dios quiere llevar a cabo a nuestra vida, ¿verdad? Yo me recuerdo por decir, he escuchado que dicen, es que mi mamá me pegaba y todavía lo siguen recordando en el presente y ya su mamá ya cambió, ya todo, y siguen recordando esas cosas como si fueran ayer. Y no se dan cuenta que ellos siguen lastimándose ellos mismos y no los deja avanzar a lo que Dios ha preparado, ¿verdad? Y eso necesita, así como decías, un esfuerzo, así como Josué se esforzó a lograr avanzar, a poder alcanzar, porque miren, muchos empiezan bien pero no terminan bien, y lo podemos ver en muchos personajes de la Biblia que se equivocaron de una manera catastrófica, ¿verdad? Hicieron lo peor, mataron, robaron, ¿verdad? Hablaron en contra de Cristo, negaron al Señor, pero Dios a todos les dio una oportunidad de poder arrepentirse y poder hacerlo bien las cosas delante de Él. Y tenemos un ejemplo de David, ¿verdad? Que se equivocó y él derramaba su corazón delante de Dios y Dios lo perdonaba y se equivocaba otra vez. Entonces, hay gente, un Saúl también que se equivocó, ¿verdad? Entonces, Dios es tan misericordioso que no importa lo que tú hayas pasado, valga la redundancia, en el pasado, Él te perdona y Él quiere también que tú puedas sanar tu corazón, que puedas sanar tu mente, que pueda haber una libertad, porque como te decíamos del principio, si hay algo que tú tienes guardado en tu corazón y que te está dañando, que te está lastimando, eso que tú tienes guardado no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras un obstáculo enfrente de ti, que es una piedra de tropiezo para ti. Por eso es importante que puedas ser libre de todo lo que te estorba para que tú puedas mirar más allá, para que puedas ver las cosas diferentes, que no sean cosas que tú puedas decir, ay, es que esto me estorba, es que no he podido. Yo he escuchado gente que a todo le busca pero, es que esto, es que lo otro. Entonces son cosas que no las dejan avanzar y no le dejan ver lo que Dios ha diseñado para nosotras como sus hijas. Recuérdense que
el lema de este ministerio es Mujeres con Propósito. Usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios, pero está en nosotras mismas que el propósito se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. Entonces es tiempo que nos levantemos, mujeres, es tiempo que peleemos, es tiempo que olvidemos lo que nos estorba para poder avanzar, ya no nos fijemos en cosas que no valen la pena, que no tienen interés para nosotros. Mejor enfoquémonos a servir a Dios, a buscar su presencia, a adorarlo. Dice la palabra de Dios que no debemos de preocuparnos si tenemos para vestir o no tenemos para vestir, si tenemos para comer o no tenemos para comer, porque dice la palabra de Dios que aún Él alimentaba hasta las aves, ¿verdad? Que ellos no trabajan, pero Dios les da su sustento. Yo aquí, mira, aquí en mi casa vienen un montón de aves, palomas. Ellas no se preocupan que yo soy la que compra la comida de la perra, y cuando yo me doy cuenta ya se comieron todas las croquetas, de a gratis ellas comen. Entonces ellas no se preocupan. Yo le pongo el agua coqueta y ellas se la toman. Yo le pongo sus croquetas a la perra y ellas se la comen. Entonces ellas no tienen ninguna preocupación. Entonces, así tenemos que ser nosotras, no preocuparnos por lo que no vale la pena, sino esforcémonos a agradar a Dios, a marcar una generación en esta tierra extraordinaria, que podamos ver las promesas de Dios cumplidas, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida de nuestros bisnietos, en la vida de nuestros tataranietos, porque eso dice la palabra que va de generación en generación. Entonces, tal vez usted no vea de aquí a 100 años a sus generaciones, pero qué lindo, ¿verdad? Que digan, yo tuve una abuelita que fue una guerrera del Señor y digan, se esforzó y por eso yo estoy hoy en este lugar, porque soy parte de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Entonces, hagamos que valgan la pena las cosas. Eclesiastés 3 nos dice, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo. Y dice, tiempo de dar por perdido. Yo creo que debemos de dar por perdido todo eso que nos ha hecho daño. Exacto. Y también la Biblia, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana, ¿verdad? Si fallamos hoy, mañana y el día siguiente, hasta que tú estés firme, hasta que estés ahí buscándole. Así es. Y algo que para reforzar yo creo que el querer estar viviendo en el pasado solamente te desgasta. Realmente el querer tener, yo me lo imagino así, ¿no? Querer tener abrazado algo que Dios quiere que sueltes para que pueda venir algo mucho mejor, porque realmente cuando yo creo que a veces nosotras como mujeres tal vez no nos imaginamos lo grande, ¿verdad? O lo maravilloso que Dios tiene para nosotras, ese plan que dice que es de bien. Entonces, el estar realmente viviendo en el pasado realmente es una trampa muchas veces que nosotras permitimos y tal vez a veces estar tan metidas en el pasado no podemos ver que hasta cuando Dios te dice, ¿verdad? Usa a una persona y te dice, no, pues mira, tengo esto para ti o te voy a dar esto, y a veces no puedes tú ver. O a veces yo creo que estás tan pensando tú en ese pasado que esa palabra que te dieron, pues no puedes tú ponerla por obra, como decíamos, ¿verdad? Al principio con Josué. Si no asimilan la dimensión en la que Dios la está poniendo. O sea, no se creen, o sea, no creo yo, si tuviste una relación amorosa y piensas tú que tal vez Dios no te va a dar a una persona, no te va a dar a un varón, ¿verdad? Que es conforme a su propósito, y tal vez tú piensas y dices que pues esa persona no va a ver a alguien mejor, no puedes ver tú porque estás metida en tu pasado, o tal vez en un trabajo, o tal vez en una casa, tal vez en cosas materiales que pues para Dios no hay nada imposible. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene cosas que en nuestra mente a veces no imaginamos. O sea, nosotras a veces nos cerramos en ese pasado, que no podemos ver lo grande que Dios tiene para nosotras, ¿verdad? Así es, ciertamente, y ahorita decías, también muchas veces nos enfocamos en lo que está bien dentro de la iglesia, lo que está mal dentro de la iglesia, y nos ponemos a ver los problemas de los demás, nos enfocamos es que si ella me dijo esto, que si ella me dijo esto, ¿verdad? Perdemos el enfoque
perdemos la visión, perdemos el propósito, perdemos el diseño que Dios nos ha dado a nosotras como hijas. Ya no se preocupe por eso, hermana, ¿verdad? Ya no se preocupen por lo que no vale realmente la pena. Hay cosas que no valen la pena y nosotros las hacemos importantes, ¿verdad? Entonces, lo que es importante, hagámoslo importante para Dios. Sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Y es que algo también que decía al principio, que a veces tenemos el problema y no queremos enfrentarlo. Y decía la hermana, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que 40 años estaba dando vueltas en el desierto y no podían. Entonces, algo que Dios quiere que nosotras hagamos es que brinquemos esa montaña, no que la rodeemos. Porque si nosotras nos pasamos rodeando, es figura de que estamos en el pasado, que estamos ahí queremos estar, entonces no nos vamos a poder extender, como dice el apóstol Pablo, a lo que viene por delante. Entonces, ciertamente a veces el problema que hacemos, no queremos, y ¿qué estamos haciendo? Estamos rodeando, estamos ahí, en ese mismo ciclo estamos ahí, dándole vuelta, cuando Dios quiere que pasemos, subamos esa montaña. Así es. Vamos a responder la primera pregunta que nos han mandado, vamos a leerla. Acuérdese que si usted tiene una pregunta, una duda, háganosla llegar a la página de la iglesia y con mucho gusto le vamos a dar respuesta a su pregunta, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta que nos han enviado, dice, si yo sigo recordando algo que viví, pero ya no me duele tanto, ¿esto será que está bien? Yo creo que hay cosas que si tú sigues recordando y dices que no te duele tanto, pero la sigues recordando y te sigue afectando algo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que cuando estábamos platicando fuera del aire aquí y decíamos, hay muchas maneras de poder verlo y hay 3 puntos. La primera es que tú lo recuerdes y ya no tenga ni un sentido para ti más que sea de testimonio, como decíamos. 2, que lo recuerdes y que te duela y siempre lo traigas al presente, ¿verdad? Y muchas veces Dios te hace olvidar completamente todo y ya no recuerdas nada, ¿verdad? Muchas veces pasa eso. Pero yo creo que para esto tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Llegar a un momento de que, como decíamos desde el principio, si es algo que te lastimó, tienes que enfrentarlo para poder sanarlo. Porque cuando sanamos, dice la palabra de Dios que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, para que Dios pueda sanar, hay que curar. ¿Y qué lleva eso? Cuando tú tienes una herida y esa herida está infectada, ¿verdad? Entonces, esa herida hay que estarla lavando, hay que estarla echándole en alcohol, echándole desinfectante, echándole una pomada para que cierre. Entonces, eso es un proceso de una herida. Entonces, esa herida tiene su limpieza cada cierto tiempo, ¿verdad? Y así es con lo que nosotros tenemos. Muchas veces la herida la dejamos así y dices, ya sanó, pero por dentro está podrida la herida, está infectada por dentro. Entonces, hay que estar lavándola para que pueda ir secándose esa herida. Entonces, es importante que nosotros podamos enfrentar esa herida, que podamos sacar lo que está dentro para que pueda quedar limpia por dentro y por fuera. Entonces, definitivamente hay que sanar nuestro corazón. ¿Y cómo? Enfrentando el problema. Si es algo que te ha marcado, tienes que pedirle a Dios ayuda, decirle, Señor, esto me ha lastimado tanto, ha marcado mi vida, me ha estorbado por muchos años, pero hoy te lo entrego para que yo pueda ser libre y pueda avanzar hacia adelante y como decía el apóstol Pablo, para extendernos a lo que viene hacia adelante. Entonces, es importante que puedas entregárselo a Dios y olvidar. Amén. ¿Algo que quieran compartir sobre esto? Tengo aquí un versículo de Isaías 43, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo creo que debes de tratar de olvidarlo, ¿no? De pedirle a Dios que Él te haga olvidar. Porque un ejemplo igual, yo me corté, aquí tengo una cortadita, pero no me duele. Pero si yo vengo y le hago la juego, la empujo aquí, entonces me duele. ¿Por qué? Porque yo hago que me duela. Exacto. Yo lo estoy provocando. Pero hay que pedir a Dios que lo olvidemos, ¿verdad? Porque como decía la pastora, igual una herida se vuelve una cicatriz
Y a veces ahí está, tú te puedes recordar, pero no duele, porque ya es una Claro, cicatriz es pasada. algo que ya cerró. Ya sanó. Y como dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda tus heridas. Dile al Señor que Él sane tu corazón si está lastimado, que Él venda, ¿verdad? Que Él vende esa herida, porque también una herida se venda, porque para que no se, como usted decía, para que no se le caiga Infecte. polvo, para que no se infecte y para que ahí esté y vaya cerrando esa herida y agarre cicatriz. Así, y ahorita que decía de la cicatriz, mire, yo hace años, muchos años, no estoy recordando, hace muchos años estaba yo planchando mi falda y me quemé cuando iba en la primaria. Y todavía tengo la herida de la quemada, ¿verdad? Y esto nada más es un recuerdo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que digo, ay, eso es cuando me quemé. Entonces, está la cicatriz ahí, pero eso no quiere decir que tiene un efecto en mi vida. ¿Por qué? Porque no me duele, no siento nada, pero es algo que me pasó y dije, bueno, me quedo de experiencia. No te estés durmiendo para que no te quemes. Entonces, son cosas que nos dejan un aprendizaje. Esa cicatriz es un aprendizaje para mí. Entonces, puedes pasar cosas y va a ser un aprendizaje para tu vida, para que no te vuelvas a equivocar y para que puedas testificarlo, ¿verdad? Porque, bueno, lo más correcto, usted dio 3, ¿no? Entonces, pues de las 3, yo creo que lo más correcto es venir a Dios. Y dice en Ezequiel 36:26, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, qué hermoso es el ejemplo que está dando ahorita de último, que pues la ve, pero ya no, o sea, llega ese momento donde eso solamente va a ser un recuerdo y que lo mejor es que cuando tú lo digas va a ser como testimonio y eso ya no va a causar nada en ti, ya no va a hacer nada en ti. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un corazón nuevo. Exacto. Y qué importante es, siempre hemos dicho en el programa, ¿verdad? Que qué importante es guardar nuestro corazón. Después de que Dios nos hace, ¿verdad? Nos cura, nos da esa sanidad total. Qué importante es que nosotras cuidemos nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y que de él también mana la vida. Entonces, qué importante es nosotras como mujeres, ¿verdad? Que cuidemos nuestro corazón. Así es. Vamos a la siguiente pregunta y dice aquí, he tratado de seguir en el camino de Dios y realmente ha sido difícil porque hay muchos obstáculos que no me dejan crecer, avanzar. ¿Qué puedo hacer? Sí. Sabemos que el camino de que llega hacia Dios no es fácil, ¿verdad? Como hemos visto siempre unos ejemplares de que vemos que camino ancho, que uno puede ir caminando, corriendo, bailando, hasta girando, pero al final, ¿verdad? ¿Cuál es su final de ese camino? Y también podemos ver el camino angosto, que decimos que es el camino, ¿verdad?, que lleva a la salvación. Yo me imagino adentro de una gruta. Adentro de una gruta, ¿cómo va uno caminando? Ahí viendo que no te vayas a golpear la cabeza, yendo de un lado para el otro, o saltando los charcos o los hoyos. Y así vas, pero al final es un camino que lleva a Dios, ¿verdad? Entonces no es un camino fácil el camino de Dios, pero sabemos que la recompensa es grande. Es grande. Dice que Dios está interesado en que cada uno terminaremos bien. En Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran gloria. Pídele a Dios que Él te ayude, ¿verdad?, a que no caigas, a que te guarde, que te dé nuevas fuerzas, para que al final tú puedas decir, como dice Pablo, ¿verdad?, en 2 Timoteo 4:17, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Así es. Y mira lo que dice en primera de Juan, es Juan capítulo 16, versículo 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y aquí el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Tal vez haya muchos obstáculos y como dice aquí, los obstáculos son pruebas. Y yo quiero decirte que mucha gente tiene miedo buscar de Dios porque tienen miedo a las pruebas. Tienen miedo a que puedan pasar dificultades, tienen miedo a que Dios le pida algo, tienen miedo al sacrificio, tienen miedo a dejar,
¿verdad? Tienen miedo a dejar la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar. Entonces, todo eso son obstáculos que el enemigo pone para que tú no puedas ver más allá de lo que Dios te ha prometido, o lo que Dios quiere para ti. Entonces, esto es importante porque, mire, puede usted llorar, puede sufrir, pero Dios para todos nosotros tiene una recompensa. Mire que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice, es Apocalipsis 21, 4. Dice, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el significado de enjuagar significa anular, borrar. Entonces Dios quiere eliminar, borrar, quitar todo obstáculo de tu vida para que tú puedas alcanzar lo que Él ha prometido a nuestra vida y para que podamos olvidar las cosas que nos estorban. Pero es importante que nosotros podamos disponer nuestro corazón y dejar que Dios actúe, ¿verdad? Que Dios sea el que intervenga en nuestra vida y como dice aquí, el camino no es fácil, para nada es fácil, pero sin embargo, si Dios está contigo, dice su palabra, si Él está contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Se pueden levantar gigantes, se pueden levantar, pero si tú estás parado a la brecha, si tú estás perseverando en el Señor, si tú estás clamando, si tú estás orando, si tú estás ahí haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole, Dios va a recompensar cada uno de tus actos, cada uno de lo que tú haces, y no va a haber un obstáculo que tú puedes decir, este obstáculo no lo voy a pasar. Dice que no hay prueba que no podamos soportar. Entonces, podamos pasar cualquier circunstancia, Dios nos ayuda a pasar cualquier prueba porque Él está con nosotros. Así es. Y también, pues algo que tenemos que, pues definitivamente, como decía la hermana, no es fácil, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir avanzando, tenemos que ser obedientes, ser constantes. Y quiero compartir en Hebreo 10:36 que dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y la palabra de Dios nos promete que el hombre paciente será perfecto y completo. Esto lo dice en Santiago 1:4, que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, definitivamente volvemos a ver que Dios nos da promesas, pero tenemos que, dice aquí, tenemos que ser pacientes. Eso nos va a ayudar, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser perfectos y completos. Y pues definitivamente ser pacientes porque pues empezamos una carrera y pues la tenemos que terminar, ¿verdad? Y realmente pues la constancia es algo que también nos va a ayudar mucho, el ser constantes en algo. Realmente cuando nosotros queremos tener un buen resultado de todo lo que querramos hacer, tenemos que ser constantes, tenemos que disciplinarnos, como decíamos al principio, porque realmente para tener buenos resultados se necesita la constancia, definitivamente. Así es, eso es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos avanzar y avanzar nos lleva a perseverar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el que persevera, alcanza. Entonces, para que puedas alcanzar lo que Dios ha dispuesto para ti, tienes que perseverar. ¿En qué? En medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia que tú pases. Recuerde que las pruebas nos hacen más fuertes, ¿verdad? Tú puedes pasar una prueba, pero esa prueba vas a aprender muchas cosas y vas a brincar otra prueba y acuérdese que eso es de ascenso, ¿verdad? Vas a pasar una prueba, pero va a venir otra prueba y otra prueba, pero ya va a ser a diferente nivel, ¿verdad? Ya lo vas a ver diferente, esa prueba ya no va a ser un obstáculo para ti, sino al contrario, bueno, vas a aprender ahora sí que el poder de orar, tú vas a tener el arma para poder destruir todo ataque del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que aprender, como decía la hermana, a ser constantes, a perseverar en las cosas de Dios, a disciplinarnos. No es que hoy sí quiero, no quiero, no, tenemos que enseñarnos, tener dominio nosotras mismas en esforzarnos a hacer las cosas y saber que todo lo que nosotros hagamos es para Dios y Dios es el único que puede recompensarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente pregunta y dice,
Hola hermanas, quiero hacerles una pregunta. Hace un año me separé de mi esposo. Él me ha lastimado y yo también. No fui una buena mujer, no fui una buena mujer sabia, pero la verdad no sé si podamos volver y ser felices otra vez. Mire, algo muy importante en esta pregunta, ¿verdad? Y yo sé que como matrimonios todos pasamos dificultades, todos pasamos pruebas, todos pasamos un proceso difícil. Muchos fueron llamados a servirle a Dios por medio de una dificultad dentro de su matrimonio, ¿verdad? De que haya visto, no sé, una infidelidad, no sé, falta de amor, no sé, había habido golpes. Entonces, de esa manera han llegado muchos matrimonios a los pies de Cristo. Y algo muy importante aquí que dice la palabra del Señor, que Él nos perdona, ¿verdad? Y si tú aún tienes una esperanza de poder salvar tu matrimonio, porque dice también la palabra de Dios que en los matrimonios Él nos ha llamado a paz, ¿verdad? Él nos ha llamado a que el matrimonio es para disfrutarlo, no para que sea cargoso, no para que nosotros estemos en contienda todo el tiempo, que nos destruyamos, que nos ofendamos, porque al final de cuentas, si tú tienes hijos, a los que terminamos lastimando son a nuestros hijos, porque ellos son receptores de nosotros, ¿verdad? Y si tú quieres tener una buena simiente, una buena herencia, como decíamos, acuérdense que los reflejos de los padres están en los hijos. Y si tú quieres dejarle un buen ejemplo a tus hijos, tú tienes que esforzarte por ser un buen padre, una buena madre. Y lo que te podemos a confesar aquí, ¿verdad? Y dice en 1 de Juan 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es importante que si como matrimonio ustedes se quieren levantar, se quieren restaurar, el único que lo pueda hacer se llama Cristo Jesús, pero tiene que haber una convicción de los dos. Los dos tienen que tener un arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios, porque cuando tú me puedes decir, pastora, yo voy a la iglesia y me estoy esforzando, pero muchas veces puedes ir a la iglesia, pero no has cambiado. Muchas veces puedes no faltar a ningún servicio, pero sigues siendo una gritona, sigas insultando a tu esposo, sigues no atendiéndole, cosas que son importantes dentro de un matrimonio. No te digo que todo es perfecto, porque todos nos podemos equivocar en nuestro matrimonio, pero hay una gran diferencia que sabemos reconocer cuando nos equivocamos, ¿verdad? Entonces es importante que tú puedas pesar una balanza y sobre todo que sea Dios el que te dé la respuesta que tú estás buscando, porque solo Dios puede restaurar tu matrimonio, pero el matrimonio recuerda que es de Dios. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Entonces, si ustedes quieren restaurar su matrimonio, tienen que estar de acuerdo los dos. Pero también he visto muchas veces que hay veces ya está destruido todo y la mujer es la que empieza a involucrarse en las cosas de Dios, empieza a orar, a clamarle a Dios, a declarar sobre la vida de su esposo, a pedirle que cambie su vida, que cambie su forma de pensar, su forma de hablar, y Dios restaura, ¿verdad? Pero tiene que haber una perseverancia y una entrega total a Dios. Tienes que cambiar totalmente, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que Dios haga algo, pero nosotros no hacemos nada. Entonces es importante. ¿Es algo que quieran compartir, añadir? Así es. Definitivamente, si las dos, o sea, si aquí es de los dos, si los dos se ponen de acuerdo, yo creo que Dios puede obrar mucho. Pero como decía usted, ¿verdad? No todo está perdido cuando una mujer se levanta sabiamente. Y podemos ver que aquí ella pues ya reconoce que realmente pues no actuó con sabiduría. Y algo muy importante es que cuando nosotros reconocemos delante de Dios y nos ponemos de acuerdo y clamamos a Él, Él escucha. Dios en su grande amor y su misericordia, como decía la hermana, ¿verdad? Que es cada día. Dios empieza a obrar en ese matrimonio. Si los dos están de acuerdo y con la ayuda de Dios, ustedes pueden buscar, Dios va a hacer mucho en ese matrimonio. Ahora es invertir tiempo en tu matrimonio, los dos, es invertir tiempo, porque pues en el matrimonio se invierte tiempo, dinero, esfuerzo y todo. De verdad que el matrimonio es difícil,
pero cuando Dios nos enseña, ¿verdad?, a través de su palabra, y también Dios nos deja, si nosotros nos congregamos en un lugar, pues Dios nos deja a los pastores para que a través de ellos, a través de su palabra, como decíamos al principio, la guía que Dios nos ha dejado, pues es la palabra de Dios. Quiero compartir en primera de Pedro 4:8, que dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, no todas las personas somos fervientes, ¿verdad? Porque una característica de esta son personas apasionadas. Entonces, como decía usted, si ella busca realmente de Dios fervientemente, o sea, apasionadamente, realmente Dios va a poder restaurar en totalidad tu matrimonio. Realmente yo ahora sí que soy testigo de que Dios puede hacer mucho en un matrimonio y que realmente se puede restaurar un matrimonio, se puede recuperar la confianza, y todo es un proceso. Todo es, como decíamos anteriormente, ¿verdad? En la pregunta, tenemos que tener paciencia porque Dios nos va a ayudar realmente cuando nosotros nos esforzamos y somos constantes, ¿verdad? Volvemos a hacer énfasis en eso, ser constantes. Yo creo que Dios siempre al que persevera, ¿verdad? Dios realmente le ayuda. Y ciertamente también algo importante y clave de aquí es olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo de adelante. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio quiere restaurarse hay que olvidar lo que quedó atrás y no traer en memoria todas esas cosas, porque afectan el matrimonio, afecta recordar lo que ya pasó y según ya se lo perdonaron, ¿verdad? Entonces es importante que si tú quieres perdonarlo o se quieren perdonar, tienen que olvidar todo lo que se hicieron. Tienen que olvidarlo todo porque si no, no va a haber una sanidad interior de ustedes como pareja. Porque cuando tú, no sé, le des un beso a tu esposo, no sé, estés en la intimidad con él y vengan, el enemigo va a querer venir a traer esos dardos, de venir, pues sí, pero estuvo con aquella persona, sí, pero también besó a esa persona. Todo eso afecta cuando alguien quiere restaurar algo. Entonces, ahí sí tienes que pedirle mucho a Dios que te ayude a olvidar totalmente todo eso para que tú te puedas extender a lo que viene por delante y pensar mejor en que Dios tiene un propósito en ustedes, ¿verdad? Y hay un versículo que dice en la palabra de Dios, déjenme buscársele, Mateo capítulo 18, versículo 21, dice, entonces Pedro viniendo a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y dice, hasta 7 veces 7. Entonces, si tú quieres realmente perdonar, y tú me dices, ya lo perdoné una vez, ya lo perdoné una, pero si tú sientes que es de parte de Dios, perdónalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Olvida totalmente lo que los ha lastimado, si tú le has fallado, si él te ha fallado, y no traigan a memoria nada de lo de atrás para que no les afecte. Y es como les decía, puede haber una cicatriz en tu corazón, pero esa cicatriz ya no va a tener ni un efecto sobre ti. ¿Por qué? Porque tú ya se lo entregaste a Dios, porque ya olvidaste todo eso. Entonces, tú tienes que tener muy claro que para perdonar tienes que olvidar todo tu pasado, ¿verdad? Todo lo que les afectó, si te hizo, si no te hizo, si tú le hiciste, si no le hiciste. Entonces, empiecen de nuevo. Empiénsense a enamorar de nuevo, empiénsense a buscar de nuevo, como el principio. Entonces, todas esas cosas muchas veces lo olvidan, ¿verdad? Y es lo que viene afectando el matrimonio. Y es que del amor que hablaba en esta base bíblica, que dice que el amor cubrirá multitud de pecados, el amor ferviente, ¿verdad? Entonces, este amor es el amor de Dios, no es como no es el amor que nos presentan, ¿verdad? En el mundo, que muchas veces te lo manejan de otra manera, o sea, como dice mi hija, ¿no? Te lo vengo manejando de esta manera. Entonces, a veces manejan el amor, pues, a una manera que no es realmente, como dice la palabra del Señor, que Dios es amor. Entonces, este versículo habla de ese amor, o sea, de realmente el amor de Dios,
va a sanar. Entonces va a sanar tu matrimonio, va a sanar, como decía usted, ya no vas a tratar de ya no recordar esas cosas, de ya no traerlas a memoria. O bueno, o si en ese momento se te recordó, pero ya no causa nada en ti, es porque ese amor de Dios ya cubrió. Entonces, realmente podemos ver aquí que si tu mujer quieres rescatar tu matrimonio, pues realmente va a ser con el amor de Dios, porque muchas veces también te aconsejan por otro lado, ¿verdad? Y te dicen, no, pues mira, de este lado tú le puedes hacer así o puedes buscar acá, pero realmente el amor que realmente va a sanar y a restaurar totalmente tu matrimonio es el amor de Dios. Así es. En Corintios 13 dice que el amor, ¿verdad? El amor todo lo puede, dice el amor no es orgulloso, no guarda rencor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Y te voy a leer un versículo que a mí me gusta mucho, de Isaías 43, 19, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá a la luz, ¿no lo sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde tú creas que no hay solución, Dios lo puede hacer, ¿verdad? Porque Él sé que Él va a poner ríos en la soledad, y soledad significa desierto. Definitivamente. Y en Génesis capítulo 18 dice, ¿hay para Dios cosa difícil? Entonces, para Dios no hay imposible. Entonces, dice su palabra que para Dios todo lo es posible. Entonces, yo creo que para ti todo lo es posible también. Así que recuérdense, hermanas, el versículo base del día de hoy es Filipenses 3:13, que dice, hermanos, yo mismo considero haberlo, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así que este es el versículo de hoy. Queremos orar por ustedes, bendecirlas, despedirnos, ¿verdad? Y vernos el próximo lunes, como todos los lunes a las 7 p.m., sin antes recordarles, hermanas, que tenemos servicios los domingos a las 5 p.m., los miércoles a las 7 y los viernes tenemos también oración en nuestra iglesia a partir de las 7 de la tarde y tenemos nuestra reunión mensual el 27 de julio, si no me equivoco, a las 7 p.m. Entonces, todas están totalmente invitadas y también quiero compartirles que próximamente estoy en planes ya de que podamos hacer un retiro de mujeres, Ministerio Ebenecer Cancún. Lo estamos planeando, ya tengo una fecha tal vez en noviembre que lo podamos llevar a cabo, pero yo le pido que podamos orar por eso, que podamos invitar a muchas mujeres. Yo en esta semana estaré mandando las proyecciones, las invitaciones para que usted pueda asistir, pueda invitar a alguien y no se pueda perder esta bendición que Dios está preparando en un tiempo perfecto, porque yo creo que Dios nos ha metido a un nuevo tiempo, a una dimensión nueva, pero tenemos que introducirnos. Y terminamos con la pregunta del matrimonio. Mañana tenemos servicio de matrimonio. Así es, también mañana tenemos. Están cordialmente invitadas también. Así es, los esperamos. Si usted quiere sanar su matrimonio, quiere ser restaurado, quiere ser libre, si quiere que Dios esté en medio de ustedes, no falte, mañana a las 7 le esperamos. Y así que vamos a orar para quedar despedidas. Ahí en su casita usted ayúdenos a orar e incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, amado Dios. Te pedimos que, Padre, nos ayudes, que tú nos puedas, Padre, dar esa fuerza, esa valentía, así como se la diste, Padre, a tu hijo Josué, que tú le dijiste, esfuérzate y sé valiente, Padre. Así queremos esforzarnos en hacer tu obra, en hacer tu voluntad, en permanecer en ti, en estar en tus caminos, Padre, que no importa los obstáculos que se nos presenten, las pruebas, las dificultades, que no podamos bajar la guardia, Señor, que podamos perseverar, que podamos alcanzar toda promesa que tú nos has dado. Hoy bendigo a cada mujer que nos ve, Señor, declarando sobre sus vidas, Padre, que son mujeres esforzadas, valientes, que ni un arma del enemigo va a poder destruir lo que tú has predestinado para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Papito Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Así que bendiciones. Bendiciones.